Muy buenas tardes, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos vamos a empezar con el análisis premercado. Muy buenos días. Creo que hoy la pregunta es si estamos listos para nuevos máximos en el S&P 500. Si es posible que se arrastre el precio incluso con las acciones basura que vimos ayer. Empecé a ver los internals el día de hoy y sobre todo lo que hemos venido hablando últimamente es que en este punto de aquí se ha estado rezagando el precio y es un reflejo de lo que sabemos. Ayer a veces nos referimos a un sapo en una licuadora porque es un patrón muy confuso. El gap alcista que vemos hoy, que lo podemos ver justo aquí, el cual es muy inusual. El gap se hizo incluso más alto cuando se empezó a operar de nuevo. Fue justamente ayer, después del cierre del mercado. Y el precio llegó justo a esta resistencia. Así que este movimiento de aquí y luego el gap fue algo que pasó demasiado rápido y que nos podía dar un indicio de algo de consolidación. Si no se llena este gap y solo se sostiene aquí en este nivel, podría ser un indicio también que el día de mañana podríamos tener máximos históricos. El sentimiento vemos que está justo aquí, puede ir más arriba como lo hizo anteriormente. Aquí podemos asumir que en este punto tendríamos el rompimiento. Y aquí se empujará el precio hacia esta zona bajista. Diría que podría empujar aún más al área alcista, pero de hecho ya está ahí. Esperemos si se alinea aquí como lo hizo en este punto donde hubo una señal de venta. Aquí vemos estos patrones que hicieron un retest y esta recuperación. Tuvimos precios de las acciones algo erráticos. Así que tal vez el precio se resalgue un poco. Podemos llamarlo como que es una rotación del sector o que están alcanzando otros niveles de precio las acciones que venían rezagadas. Una de las formas en que podemos usar la información, por ejemplo, de un sector como los semiconductores, es identificar los líderes de los sectores, los que han estado cada vez más alto. Aquí quisiéramos medir un poco qué tan extendidos son son los movimientos y ver cómo el dinero está fluyendo. Aquí vemos cómo los precios han estado subiendo, muchas cosas relacionadas con el coronavirus.
tal vez el mercado vea una corrección más grande. Solo les estoy mostrando aquí que este es un indicador diario. Como dijimos, llegó al máximo del día anterior e hizo un gap arriba. Tal vez sea un día de consolidación o de distribución. El patrón por ahora es alcista. Así que tendremos que ver qué pasa. Puede que hoy sea otro día de movimiento lateral. Y veremos si esta vela al final es ignorada. Nunca sabemos con exactitud sobre los vencimientos, sino que tenemos que estar viendo día a día qué está pasando. Tiene mucho sentido vender calls, incluso por 2 o 3 días. Los Qs tienen un movimiento extendido. Aquí vemos esta cola. Cuando los precios están subiendo así, no sé exactamente cuál es el signo, pero yo suelo revisar un sitio web donde puedo encontrar justamente los símbolos. Y para mí es perfecto para comparar con otros sitios web. Pero para los que estén teniendo problemas de audio, probablemente es porque han estado haciendo unos ajustes en Zoom. Les encendí algo que automáticamente ajusta el sonido. Así que este movimiento hacia arriba, esta corrida, recuerden cómo estuvimos hablando la semana pasada sobre el tamaño de las velas y cómo podemos identificar que el momentum es más lento. No quiere decir que cambie la tendencia, sino que la velocidad es diferente. Y eso pasa. Tenemos una cola de techo, velas más pequeñas. Tuvimos un gap que no pudo seguir más arriba. Aquí se está consolidando, se está corrigiendo. Aquí tengo un soporte menor. Vamos a subirla por ahora. Tenemos el soporte menor y el soporte mayor. Así que sistemáticamente nosotros decimos que el soporte está aquí. Hacemos el análisis de tendencia. Decimos que este es un soporte mayor y vemos lo que está creando el vacío. Así que vemos cómo ahora se está consolidando, pero aún sigue en una tendencia alcista.
Así que le podemos dar el beneficio de la duda, pero de todas maneras tendríamos que ser muy cuidadosos. En esto la volatilidad significa que el nivel de presión no es muy claro. Y vemos cómo puede ser que el precio baje a lo que podrían considerarse como niveles normales. Esto está en una tendencia alcista en el gráfico semanal. Este movimiento ha sido tan fuerte en el gráfico semanal que no hay ningún pivote, lo cual es una indicación y una confirmación de la fuerza. Y aquí tenemos pivotes altos y bajos en esta tendencia alcista. Aquí podemos simplemente tener el concepto de tener altos más altos y altos más bajos. Y aquí tenemos que tener presente que si corre muy rápido el precio, en algún momento se va a ver la corrección. Así que aquí vamos a ver lo raro. El S&P ya dijimos que podría llegar a nuevos máximos. Esta corrección está pasando hoy. Y dicho esto, este precio no debería bajar de este nivel. Cuando tenemos un patrón como este, ya lo hablamos antes en la semana, es cuando tenemos este patrón que lo llamamos de cabeza y hombro, aquí tenemos un revertimiento de dos velas, rompió, así que no debería volver a bajar esto y nuestro análisis dice que el precio debería estar todavía en la mitad superior de la vela de rango amplio. Aquí nos dice que es una posibilidad que el precio siga subiendo, que suba, que baje un poco a este rango. Lo que estoy explicando aquí es cómo tener un sesgo de lo que probablemente va a pasar. El Russell tuvo este día explosivo, superó los máximos. Vemos el mismo tipo de movimiento. Aún es muy temprano en el día, pero esto podría ser un patrón de continuación 1, 2, 3. Posiblemente sea un día interno. Si ese es el caso, si llegamos por encima de este nivel, esperamos que el precio vaya más alto. Aquí el mercado está un poco abajo, los bonos se ven un poco más arriba. Las expectativas aquí es que no se va a mover muchísimo para arriba el precio. Hasta ahora se está ignorando esa vela de fondo. No significa que las acciones individuales no tendrán espacio o lugar, pero aquí vemos cómo se está ajustando y si vemos este tipo de patrón es mejor alejarnos. Aquí hay otro patrón del que deberíamos alejarnos. Tal vez va a romper, pero el petróleo no ha estado yendo a ninguna parte durante los últimos meses. Está teniendo un movimiento lateral. Basada en el gráfico semanal, superando estos máximos, es posible que tenga más una tendencia bajista.
este vacío está creando un nuevo soporte. Aquí lo que podemos es tener una alerta. El oro no es un poco confuso, pero todavía parece que puede seguir subiendo. Aquí tuvimos un revertimiento 180. Todavía se ve bien, pero es un poco errático como todo lo demás. La plata. Miren cómo están estas velas comparado a lo que hemos visto. Hay menos incertidumbre. Aquí, incluso aunque tenemos velas con una cola de techo, sigue subiendo. Está cerca a los $20. Tal vez sea una resistencia psicológica y tal vez se estanque ahí el precio. De hecho, esta cola está aproximadamente por la misma área. Así que tendría sentido que se estanque un poco ahí. Aquí podemos ver que esta vela rompió en los mínimos y llegó a estos niveles que estamos observando. En los transportes, algunos de ellos les ha ido bien, algunas de las acciones que componen este sector. Así que hoy, en cuanto al mercado, podría ser un día en el que simplemente tenemos que sentarnos a esperar y ver qué pasa con las acciones individuales. Tenemos muchas posiciones abiertas. Hay algunas que están haciendo un gap hacia abajo que se ve en contra de nosotros. Ayer pusimos muchísimos put spread, en especial en los sectores que ahorita no están muy bien, como los restaurantes, las aerolíneas, cruceros. No hicimos estrategia direccional, sino que solo pusimos put spread. Nos están preguntando qué pensaba que siempre el stop es en uno de los extremos de la vela. Pero mientras más velas internas tengo, estoy dispuesto a dejar el stop más apretado. Y segundo que todo, uso pivotes y conceptos de retroceso si necesito hacer el stop más apretado. Así que si el trade está por debajo de este rango, pondría mi stop en este pivote de aquí. Aquí es un poco más del 50% del retroceso. Así que si yo pienso que debería estar por debajo de estas dos velas, debería saber el porcentaje que yo espero que supere esta vela de rango amplio. ABT tenemos una consolidación de varios meses muy buena. Ayer hablamos un poco en el MT Live sobre las medias móviles. Vemos que la media móvil de 200 apenas se está levantando. El hecho que haya tenido ese movimiento lateral hace también que estén muy pegadas las medias móviles de 20. Ahorita vemos como la media móvil de 20 está rompiendo por encima de la de 50 y eso es también lo que nos dicen las velas. Ayer tuvimos un día de un gap en el rompimiento, pero se ve bien. Es una bandera alcista en el gráfico semanal. Aquí tenemos el asta de la vela.
tenemos un canal, una consolidación, un retroceso más o menos de 30 grados y ahora está rompiendo hacia arriba. Esto salió de una sacudida, así que en el diario, en el semanal se ve muy bien. ABT es superior a este patrón de JNJ. Así que en este momento a mí no me interesan las noticias de sus reportes y las noticias. Aquí vemos una vela roja después de 4 días alcistas, así que en este momento no me interesa. El precio está casi en la resistencia. En TSM también tengo cero interés porque es un setup de compra muy climático. De hecho, en los 15 minutos es una tendencia bajista. Tal vez para call spread out of the money, pero en este momento no tengo interés. Igual que dijimos con Netflix. Estaba esperando qué pasaría con esta gran corrida, porque entonces al día siguiente tendría un sesgo bajista. Ahora es más o menos neutral, así que no puedo hacer ninguna predicción. Aquí tenemos un gap bajista, es un candidato para un put spread. Y en el MD no hay un buen patrón. Aquí vemos un fondo W. No se ve tan claro, en especial debido al gap. Pero aquí tenemos simetría en el tiempo. Pero no hay nada que hacer en este momento. Esto fue un rango alcista, después de un gran movimiento hacia arriba. Aquí tenemos doble fondo. En el semanal también lo podemos ver, en el mensual. Típicamente me gusta que el momentum hacia abajo sea más rápido, pero aquí se está formando el fondo W. Y podemos notar que aquí muy bien, así que aquí de hecho tenemos un mejor M-top con un máximo un poco más abajo. Este es un movimiento más fluido, pero hizo un nuevo mínimo. Así que este fue un gran lugar para hacer pesca en el fondo, por decirlo así. BOXL hizo un gap alcista. LCI está haciendo un gap arriba. Este fue otro corto sin mente. También teníamos la alineación de las medias móviles, una consolidación, una cola de techo. De hecho, si esta vela hubiera cerrado más arriba, hubiera sido un 1, 2, 3.
Si tuvimos un setup muy climático, pero en este momento vemos un gap muy grande y no estoy seguro qué podríamos hacer con eso. Si estuviera el gap alrededor de 5.50, tendríamos más espacio, pero en este momento en el nivel que está, no sé qué hacer. En FIXX tenemos un gap alcista, pero no es de mi interés en este momento. FT era muy negociable justamente este día, el 6 de julio, por encima de estas tres velas. No podemos ver nada por ahora. En Cisco, sí, tal vez por debajo del mínimo del martes, podríamos hacer un call spread. CCL vendieron algunos de sus barcos y han tenido que posponer algunos cruceros de este año. RCL podría haber una oportunidad de un day trade. Tenemos un premercado algo bajista. Hoy está haciendo un gap hacia arriba, no hay volumen, así que no puedo decir muy bien. Si hace un gap por encima de estos máximos, tal vez podría funcionar en el máximo de los 30 minutos. AA tuvo ganancias, una sacudida hacia abajo, un rompimiento y un muy buen gráfico semanal. Este es un setup de compra. Siempre que veo AA, después veo FCX, por costumbre. Recuerdo que mencioné que este era un muy buen rompimiento, el 2 de junio. Creo que dije que el patrón estaba un poco confuso, pero que se parecía a uno de cabeza y hombros. CRC, no veo ningún patrón. En HIG fue una muy buena sacudida hacia abajo. No tenemos vacío en el precio, pero este era un corto muy viable. Aquí probablemente en un day trade se hubiera hecho sobre los pivotes. Si fuera un swing trade, no estaríamos muy contentos porque vimos este revertimiento 180. SNBR, tenemos un candidato de call spread. Tal vez en el mínimo de los 10 o los 15 minutos. BT tiene un patrón un poco más desordenado en este momento, por eso es que hay acciones que las monitoreo en las gráficas de la derecha. Si la debilidad continúa, probablemente entraremos en Cóndor. En FND compramos medio lote ayer.
y la otra mitad sería por encima del máximo de ayer. Para Boeing no estoy seguro. SON tenemos una vela que no se ve nada atractiva. JNG, ya lo expliqué. DPZ tenemos un gap bajista. PZZ se está sosteniendo mucho mejor. KHC tenemos un patrón 1, 2, 3. Por ahora no estoy comprando nada en la apertura del mercado. BMI es un candidato para put spread. BMI tendríamos 65 centavos. BAC no me interesa. En ANGO en el diario y en el semanal se ve más abajo. Damos DEL. Yo tengo un sesgo bajista para el scalp hoy en DEL.